¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el amor de una madre? ¿Cómo puede un acto de fe transformar el dolor más profundo en una declaración de resistencia y esperanza? Hoy exploraremos la conmovedora historia de Rispa, una mujer cuyo nombre quizás pase desapercibido para muchos, pero cuya valentía y devoción han dejado una huella imborrable en la historia bíblica. Rispa, una concubina del rey Saúl, vivió una tragedia desgarradora: la ejecución de sus 2 hijos como parte de un pacto destinado a calmar la ira divina sobre Israel. En medio de este dolor inimaginable, Rispa tomó una decisión que desafió toda lógica. Permaneció durante meses velando los cuerpos de sus hijos muertos, protegiéndolos de aves rapaces y animales salvajes, mientras clamaba por justicia. Esta no es solo una historia de luto, sino de resistencia, amor inquebrantable y una fe que trasciende el entendimiento humano. Imagina la escena: una mujer sola, de pie en un campo árido y desolado, enfrentando días abrasadores y noches gélidas. Sus fuerzas físicas podrían haberse agotado, pero su espíritu se mantenía firme, impulsado por un propósito mayor. ¿Qué podría motivar a alguien a perseverar en condiciones tan extremas? La historia de Rispa es una meditación profunda sobre la justicia, la intercesión de una madre y el impacto que el sufrimiento humano puede tener en el corazón de Dios. Porque Rispa eligió permanecer allí, en lugar de retirarse a llorar en silencio, que alimentó su determinación cuando los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Su decisión, tan desconcertante como poderosa, nos desafía a reconsiderar lo que significa la verdadera fe y la resiliencia en medio de la adversidad. En un mundo donde la esperanza a menudo parece escasa y las respuestas de Dios lejanas, Rispa se convierte en un testimonio vivo de que la fe no es solo creer. Es actuar, persistir y confiar, incluso cuando todo parece perdido. Hoy nos sumergiremos en su historia, yendo más allá de la narrativa histórica para descubrir las profundas lecciones que encierra. Exploraremos los eventos que llevaron a Rispa a este momento decisivo, el contexto histórico y espiritual que rodea su vida, y las verdades eternas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. La historia de Rispa no es solo un recordatorio de los tiempos antiguos, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la fe, la justicia y el amor incondicional. ¿Cuántas veces te has sentido impotente frente a circunstancias fuera de tu control? ¿Y cuántas de esas veces esa impotencia te dio la oportunidad de demostrar una fe extraordinaria? Prepárate para descubrir cómo el acto de Rispa no solo transformó su propia vida, sino que dejó una huella indeleble en la historia de Israel, resonando hasta hoy como un testimonio del poder del amor y la fe para mover el corazón de los hombres y de Dios mismo. La historia de Rispa se desarrolla en un momento oscuro de la historia de Israel, un tiempo marcado por el pecado, la desobediencia y las consecuencias devastadoras de las decisiones humanas. Rispa era una concubina de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre cuya vida y reinado estuvieron profundamente marcados por el conflicto entre su propia voluntad y el propósito de Dios. Tras la muerte de Saúl y la ascensión de David al trono, Israel se encontraba sumido en un período de transición lleno de tensiones políticas, espirituales y sociales. Fue en este contexto que se desató una hambruna que duró 3 años consecutivos. David, buscando respuestas, consultó a Dios, quien reveló que esta hambruna era el resultado de una deuda de sangre no saldada: el exterminio de los gabaonitas por parte de Saúl. Los gabaonitas, aunque no eran israelitas, habían sido protegidos por un pacto hecho en los días de Josué, pero Saúl, en su celo por el pueblo de Israel y Judá,
había quebrantado ese pacto al intentar exterminarlos. Este acto de injusticia clamaba por reparación, y los gabaonitas, cuando fueron consultados por David, exigieron justicia. No buscaban oro ni plata, sino la entrega de 7 descendientes varones de Saúl para ser ejecutados como expiación por el crimen cometido. Entre esos 7 hombres estaban los 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset. Imagina por un momento el horror y la impotencia de Rispa al enterarse de que sus hijos serían sacrificados como parte de este acto de justicia. No hay indicios de que ella tuviera voz en esta decisión, ni que pudiera hacer algo para impedirla. Como madre, enfrentaba un dolor que supera cualquier comprensión. Ver a sus hijos no solo arrancados de su lado, sino también condenados a una muerte pública y humillante. Pero Rispa, a pesar de su desamparo, no permitió que el sufrimiento la paralizara. En lugar de rendirse al dolor, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Los cuerpos de los 7 hombres fueron colgados en la colina como señal de justicia, expuestos a los elementos y a los animales salvajes, un acto que debía servir como recordatorio para toda la nación. Según la ley y las costumbres de la época, era común que los cuerpos de los ejecutados quedaran sin sepultura. Pero esta práctica también violaba los mandamientos dados por Dios, quien ordenó que incluso los cuerpos de los malditos fueran enterrados al caer la noche. Deuteronomio 21, 22, 23. Rispa, sin embargo, no solo se indignó ante esta violación de la dignidad humana, sino que también actuó. Durante meses, esta mujer permaneció en la colina, cuidando los cuerpos de sus hijos y de los otros ejecutados. Extendió un saco de tela áspera sobre una roca, y desde allí vigiló día y noche, ahuyentando a las aves de rapiña durante el día y a los animales salvajes durante la noche. Su acción fue más que un gesto de amor maternal. Fue un acto de protesta silenciosa, una declaración de fe y un clamor por justicia. Rispa, a pesar de su aparente vulnerabilidad, mostró una fortaleza y una determinación que desafiaron las normas de su tiempo. Su perseverancia finalmente llamó la atención del rey David. Al enterarse de lo que Rispa había hecho, David se sintió conmovido y tomó medidas para honrar no solo a los hijos de Rispa, sino también a Saúl y a su linaje. Ordenó que los huesos de Saúl y su hijo Jonatán fueran recuperados de Jabes de Galaad y enterrados junto con los de los 7 hombres ejecutados en la tierra de Benjamín, en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl. Fue solo después de esto que Dios respondió a las oraciones por la tierra, poniendo fin a la hambruna. La historia de Rispa resuena profundamente porque su acto, aunque silencioso, tuvo un impacto monumental. Su amor y devoción no solo preservaron la dignidad de sus hijos, sino que también provocaron un cambio en el corazón del rey y en toda la nación. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Rispa a nuestras propias vidas? En primer lugar, la historia de Rispa nos enseña sobre el poder de la intercesión. Aunque sus hijos ya estaban muertos, Rispa no dejó de clamar por ellos. Su acto de vigilia fue una forma de interceder, de elevar un grito silencioso, pero poderoso ante Dios y ante los hombres. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones en las que nos sentimos impotentes, en las que parece que nuestras acciones no pueden cambiar el resultado. Sin embargo, Rispa nos recuerda que incluso en nuestra impotencia, nuestras acciones y nuestras oraciones pueden tener un impacto significativo. Además, Rispa nos muestra el valor de la perseverancia. Durante meses se enfrentó condiciones adversas, peligros y la burla de aquellos que no entendían su acto. ¿Cuántas veces hemos abandonado algo importante porque parecía demasiado difícil o porque no veíamos resultados inmediatos?
La historia de Rispa nos desafía a mantenernos firmes, incluso cuando parece que nuestras acciones no están marcando la diferencia. Finalmente, Rispa nos inspira a luchar por la dignidad y la justicia. Vivimos en un mundo donde la dignidad humana a menudo es ignorada, donde las personas son tratadas como medios para un fin, en lugar de como seres creados a imagen de Dios. Rispa nos recuerda que cada vida es valiosa, que cada persona merece respeto y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser un testimonio poderoso del amor y la justicia de Dios. La historia de Rispa, aunque breve en el relato bíblico, es un testimonio eterno de lo que significa amar incondicionalmente, perseverar frente a la adversidad y actuar con fe y valentía en un mundo roto. ¿Qué haríamos nosotros si enfrentáramos un dolor tan grande como el de Rispa? ¿Tendríamos la fe para mantenernos firmes y convertir nuestro dolor en un clamor que mueva el corazón de Dios y de los hombres? La historia de Rispa nos introduce en un rincón menos explorado de las Escrituras, donde las acciones de una mujer aparentemente insignificante destacan como un faro de perseverancia y fe. Rispa aparece mencionada en el segundo libro de Samuel, y aunque el relato sobre ella es breve, su impacto trasciende las palabras escritas. Para entender mejor la magnitud de su acto, debemos sumergirnos en su contexto histórico, su trasfondo personal y el significado teológico que encierra su historia. Rispa era una concubina de Saúl, el primer rey de Israel, lo que implica que no gozaba de la misma posición que una esposa oficial. En una sociedad patriarcal como la de Israel, las concubinas a menudo ocupaban un lugar secundario y su valor estaba ligado principalmente a su capacidad de proporcionar descendencia. Sin embargo, en la historia de Rispa vemos que su identidad trasciende ese rol. Aunque no era una reina ni una líder reconocida, su nombre ha quedado grabado en las Escrituras como símbolo de amor incondicional y de fe inquebrantable. El relato de Rispa comienza con la crisis de la hambruna que asolaba a Israel. 3 años consecutivos sin lluvia llevaron al rey David a buscar la dirección de Dios, quien reveló que la causa de este juicio era el derramamiento de sangre inocente por parte de Saúl al intentar exterminar a los gabaonitas. Este acto no solo rompió un pacto que debía ser honrado, sino que también era un pecado grave contra la justicia de Dios. En la ley de Moisés, los pactos eran sagrados y romper uno significaba desobedecer directamente la voluntad divina. David, enfrentado a la responsabilidad de restaurar la justicia, consultó a los gabaonitas sobre qué requerían como compensación. Su respuesta fue clara y contundente. Querían la entrega de 7 descendientes varones de Saúl para ser ejecutados. Aunque esta decisión puede parecer brutal desde nuestra perspectiva moderna, en la cosmovisión de la época, esta medida se consideraba una forma de expiar el pecado y restaurar el equilibrio moral y espiritual. Entre los hombres entregados estaban Armoní y Mefiboset, los hijos de Rispa. Es importante notar que estos jóvenes no eran responsables de los pecados de su padre, pero en un sistema donde las consecuencias del pecado a menudo recaían sobre la familia, su destino quedó sellado. Para Rispa, esta pérdida fue doblemente devastadora. No solo perdió a sus hijos, sino que también tuvo que enfrentarse a la humillación pública y al estigma asociado a la familia de Saúl. El acto de velar los cuerpos de sus hijos tiene un profundo significado tanto emocional como teológico. En la cultura de Israel, el entierro adecuado era una cuestión de honor y dignidad. Dejar los cuerpos expuestos era una señal de maldición, una deshonra que marcaba no solo a los muertos, sino también a sus familias. Sin embargo, Rispa desafió esta práctica al permanecer junto a los cuerpos, protegiéndolos de las aves y los animales salvajes.
Su acto no solo fue una expresión de amor maternal, sino también un acto de protesta contra una injusticia percibida. A pesar de la aparente legitimidad de la ejecución, Rispa reclamaba dignidad para sus hijos, incluso en la muerte. Desde una perspectiva teológica, el sacrificio de los hijos de Rispa puede verse como una representación de la seriedad con la que Dios toma el pecado y la importancia de la justicia en su reino. Aunque el acto fue doloroso, también sirvió como un recordatorio de que las decisiones humanas tienen consecuencias y que la reconciliación con Dios a menudo requiere un costo. Sin embargo, la historia no termina en tragedia. La persistencia de Rispa llevó a David a tomar medidas para honrar a los muertos, enterrando los cuerpos de Saúl, Jonatán y los 7 hombres en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl. Este acto de restauración simboliza un cierre tanto para Rispa como para la nación de Israel. Pero, ¿qué podemos aprender de Rispa hoy? Su historia nos invita a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra fe y nuestra relación con Dios. En primer lugar, nos enseña sobre la intercesión. Rispa no tenía poder político ni recursos materiales, pero su presencia constante y su clamor silencioso tuvieron un impacto profundo. En nuestras propias vidas, a menudo subestimamos el poder de la oración y de los pequeños actos de fidelidad. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras acciones no hacen la diferencia cuando en realidad están sembrando semillas de cambio? En segundo lugar, Rispa nos muestra la importancia de la dignidad humana. Aunque vivía en una sociedad que no valoraba plenamente a las mujeres, especialmente a las concubinas, Rispa se negó a aceptar que la muerte de sus hijos significara el fin de su valor. Su acto de velar los cuerpos no solo restauró la dignidad de sus hijos, sino que también desafió a la nación a reconsiderar sus propios valores. En un mundo donde la dignidad humana a menudo es ignorada, la historia de Rispa nos llama a luchar por aquellos que no pueden defenderse, a ser voz para los que no tienen voz. Finalmente, Rispa nos enseña sobre la fe y la perseverancia. Durante meses enfrentó condiciones extremas, peligros y la burla de quienes no entendían su causa. Su fe no estaba basada en una garantía de éxito, sino en una confianza inquebrantable en el valor de su causa. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos desafíos que parecen insuperables. La historia de Rispa nos anima a mantenernos firmes, confiando en que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el poder de mover corazones y cambiar el curso de la historia. Desde una perspectiva cristiana, la historia de Rispa también nos recuerda el sacrificio de Jesús. Así como Rispa intercedió por sus hijos, protegiéndolos incluso en la muerte, Jesús intercede por nosotros, cargando nuestras culpas y restaurando nuestra dignidad. Aunque nuestras acciones pueden parecer insignificantes en comparación con las suyas, estamos llamados a reflejar ese amor incondicional y esa fe perseverante en nuestras propias vidas. La historia de Rispa es una invitación a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en el propósito redentor de Dios. Aunque enfrentó una pérdida inimaginable, su acto de fe y valentía dejó una marca eterna en la historia de Israel y en las Escrituras. Hoy, su legado sigue vivo, desafiándonos a vivir con un amor y una fe que trasciendan nuestras limitaciones. La historia de Rispa no es solo un relato conmovedor de amor maternal y resistencia, sino también una rica fuente de valores espirituales que siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. A través de su fidelidad inquebrantable, su protesta silenciosa y su amor perseverante, Rispa nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra relación con los demás y nuestra comprensión de la justicia divina. Pero,
¿Cómo podemos llevar estas enseñanzas a nuestra propia vida? ¿Qué significa actuar como lo hizo Rispa en un mundo que a menudo parece estar en contra de nuestros valores? Uno de los valores más evidentes en la historia de Rispa es el poder transformador del amor incondicional. En una sociedad donde las relaciones humanas a menudo están condicionadas por expectativas y recompensas, Rispa nos recuerda que el verdadero amor no depende de las circunstancias ni de los resultados. Su decisión de permanecer junto a los cuerpos de sus hijos, enfrentando peligros y humillaciones, fue un acto de amor puro, que no buscaba reconocimiento ni recompensa. En nuestras vidas, este tipo de amor se manifiesta cuando elegimos cuidar de los demás, incluso cuando es difícil, cuando decidimos perdonar a quienes nos han herido y cuando extendemos gracia a quienes menos lo merecen. Este amor incondicional también nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos. Vivimos en una cultura que a menudo exalta la autopreservación y el individualismo, pero la historia de Rispa nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden impactar a los demás. Su acto de proteger los cuerpos de sus hijos no solo honró su memoria, sino que también provocó un cambio en el corazón de David y en la nación de Israel. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra esfera de influencia, vivir de una manera que inspire a otros a buscar la justicia, la misericordia y la verdad? Otro valor central en la historia de Rispa es la perseverancia frente a la adversidad. Durante meses, Rispa se mantuvo firme en su propósito, soportando el calor del día, el frío de la noche y las críticas de quienes no entendían su causa. Su ejemplo nos recuerda que la perseverancia no es simplemente resistir las dificultades, sino permanecer fieles a lo que creemos, incluso cuando parece que no hay esperanza. En nuestras vidas, esta perseverancia se refleja cuando seguimos orando por una situación difícil, cuando continuamos amando a alguien que se ha alejado o cuando seguimos trabajando por una causa justa, aunque los resultados no sean inmediatos. La perseverancia de Rispa también está estrechamente ligada al valor de la fe activa. Aunque no se nos dice explícitamente cuáles eran sus pensamientos o sentimientos, sus acciones reflejan una profunda confianza en que su causa era justa y que su clamor no sería ignorado. Esta fe activa nos desafía a reconsiderar cómo vivimos nuestra propia fe. ¿Es nuestra fe solo un conjunto de creencias o se manifiesta en nuestras acciones diarias? Rispa no solo creyó en el valor de sus hijos, actuó en consecuencia, demostrando que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Un tercer valor que emerge de esta historia es la importancia de la dignidad humana. Rispa se negó a aceptar que la ejecución de sus hijos significara el fin de su valor. Al cuidar sus cuerpos, afirmó su humanidad y su dignidad, incluso en la muerte. En un mundo donde la dignidad humana a menudo es ignorada o violada, la historia de Rispa nos desafía a ver a cada persona como alguien creado a imagen de Dios, digno de respeto y cuidado. Esto se aplica no solo a nuestras interacciones personales, sino también a cómo abordamos cuestiones sociales, como la pobreza, la injusticia y la desigualdad. ¿Estamos dispuestos a defender la dignidad de los demás, incluso cuando nos cuesta algo? Desde una perspectiva espiritual, la historia de Rispa también nos invita a reflexionar sobre el poder de la intercesión. Aunque sus hijos ya estaban muertos, Rispa continuó clamando por ellos, protegiéndolos y velando por su dignidad. Este acto de intercesión nos recuerda que nuestras oraciones y acciones pueden tener un impacto más allá de lo que imaginamos. En nuestras propias vidas, ¿por quién estamos intercediendo? ¿Estamos dispuestos a orar y actuar por aquellos que no pueden defenderse?
por aquellos que han sido olvidados o marginados. La intercesión de Rispa también apunta a un aspecto importante de la justicia divina. Aunque su acto fue impulsado por el amor y el luto, también se convirtió en un clamor por justicia, un recordatorio de que incluso en nuestras fallas humanas, Dios sigue siendo un Dios de justicia y restauración. En nuestras vidas, esto nos desafía a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no entendemos sus caminos. También nos llama a ser agentes de justicia en un mundo que a menudo está marcado por la injusticia. ¿Cómo podemos reflejar el carácter justo de Dios en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestras comunidades? Finalmente, la historia de Rispa nos invita a reflexionar sobre el poder del testimonio silencioso. Sus acciones no estaban acompañadas de discursos grandilocuentes ni de protestas públicas, pero su fidelidad y perseverancia hablaron más alto que cualquier palabra. Esto nos recuerda que nuestras vidas son un testimonio continuo de nuestra fe. ¿Qué están diciendo nuestras acciones a quienes nos rodean? ¿Estamos viviendo de una manera que refleja el amor, la fe y la justicia de Dios? En última instancia, la historia de Rispa nos desafía a vivir con un propósito mayor, a ver nuestras luchas y sacrificios como parte de un plan más grande. Aunque su acto fue aparentemente pequeño, su impacto fue enorme, no solo para su tiempo, sino también para nosotros hoy. Al igual que Rispa, estamos llamados a vivir con amor, perseverancia y fe, confiando en que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto eterno. Imagina la escena más desgarradora de la vida de Rispa, una madre parada frente a los cuerpos sin vida de sus hijos, colgados en una colina, expuestos al calor abrasador del día y al frío implacable de la noche. El viento trae consigo el olor de la muerte, los cuervos comienzan a rondar y los ojos de los curiosos observan con indiferencia o desprecio. Pero Rispa no se mueve. Con un pedazo de tela áspera extendido sobre una roca, se arma de una fortaleza que solo puede venir de lo más profundo del amor maternal y de una fe inquebrantable. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Cómo enfrentamos la devastación cuando todo parece perdido? El clímax de la historia de Rispa no radica únicamente en el horror de la escena, sino en su resistencia heroica. Día tras día, noche tras noche, se mantuvo firme en su propósito, ahuyentando aves de rapiña y bestias salvajes con nada más que sus manos, su determinación y su clamor silencioso. ¿Qué pensamientos habrán pasado por su mente durante esos interminables días y noches? Quizás recordaba a sus hijos en su infancia, sus risas, sus sueños. O tal vez repetía oraciones desesperadas pidiendo que Dios viera su sufrimiento y actuara en consecuencia. El momento de mayor intensidad emocional se alcanza cuando la fidelidad de Rispa rompe el silencio de su entorno. Su acto, inicialmente ignorado por quienes pasaban, empieza a resonar en los oídos de aquellos que la observan. Su protesta silenciosa se convierte en un clamor que trasciende la colina, llegando finalmente a los oídos del rey David. La noticia de lo que Rispa está haciendo no puede ser ignorada. Su persistencia, su dolor y su devoción logran lo que ningún discurso o súplica podría haber conseguido: movilizan al rey para actuar. David, conmovido por el sacrificio y la perseverancia de Rispa, toma una decisión que cambia el rumbo de la historia. Ordena que los cuerpos de los hijos de Rispa, junto con los de los otros hombres ejecutados, sean retirados y enterrados con dignidad. Pero no se detiene ahí. También recupera los restos de Saúl y Jonatán, que habían estado en Jabes de Galaad desde su muerte en batalla, y los lleva al sepulcro de Quis, el padre de Saúl. Este acto de David no solo honra la memoria de los muertos, sino que también restablece la justicia y la reconciliación en la nación.
Es aquí donde el clímax de la historia alcanza su significado más profundo. La perseverancia de Rispa no fue en vano. Su amor y su fe provocaron un cambio tangible, transformando una situación de deshonra y tragedia en un acto de restauración. Este momento nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios puede usar nuestras acciones para traer luz y redención. Rispa, una mujer sin posición ni poder, se convierte en un instrumento de cambio, una testigo del poder del amor y de la justicia divina. El clímax narrativo de esta historia también nos confronta con preguntas profundas sobre nuestra propia vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cuando enfrentamos la adversidad? ¿Tenemos la fe para mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando parece que nadie está mirando? ¿Cómo podemos usar nuestras propias luchas y sacrificios para impactar positivamente a los demás? La historia de Rispa nos desafía a considerar el impacto eterno de nuestras acciones y a confiar en que Dios puede usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para cumplir su propósito. Finalmente, el clímax de la historia no es solo sobre Rispa y su lucha personal, sino sobre el carácter de Dios que se revela a través de su experiencia. La historia nos recuerda que Dios es un Dios de justicia, que no ignora el clamor de los afligidos y que valora la dignidad de cada ser humano. Al igual que David actuó en respuesta al sacrificio de Rispa, podemos confiar en que Dios ve nuestro dolor, escucha nuestras oraciones y actúa en su tiempo perfecto. El clímax de la historia de Rispa no es solo un punto de tensión, sino un momento de transformación. Su acto de amor no solo cambió su propia vida, sino que también impactó a toda una nación, dejando un legado que sigue inspirando a generaciones. Hoy, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestro amor y nuestra capacidad de perseverar. ¿Qué harás tú con los desafíos que enfrentas? ¿Cómo puedes, al igual que Rispa, convertir tu dolor en un testimonio de fe y esperanza? La historia de Rispa nos deja con una profunda sensación de asombro y admiración. En un contexto marcado por la injusticia, el dolor y la pérdida, su acto de amor y perseverancia emerge como una poderosa declaración de fe. Pero más allá de los hechos históricos, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo enfrentamos los desafíos que nos son presentados. ¿Qué tan dispuestos estamos a permanecer firmes por aquello que creemos correcto, incluso cuando parece que nadie está prestando atención? Rispa nos muestra que el verdadero amor es activo y persistente. Su vigilia junto a los cuerpos de sus hijos fue un acto de protesta silenciosa, pero también una expresión de amor que desafió el tiempo, el clima y las normas sociales. Nos recuerda que el amor no siempre se manifiesta en palabras o gestos grandiosos, sino en pequeños actos de fidelidad que tienen un impacto duradero. En nuestra vida diaria, este tipo de amor se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las dificultades y en cómo elegimos actuar en lugar de rendirnos. La fe de Rispa, aunque no se menciona explícitamente, se hace evidente en sus acciones. Durante meses, ella no dejó de cuidar los cuerpos de sus hijos, confiando en que su sacrificio no sería en vano. Esta fe nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos, a creer que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un propósito en el plan divino. ¿En qué áreas de tu vida necesitas esta fe activa? ¿Qué pasos puedes dar hoy para vivir con más confianza en que Dios está obrando, incluso en medio de las dificultades? La historia de Rispa también nos confronta con la importancia de la dignidad y la justicia. Su insistencia en proteger a sus hijos, incluso en la muerte, nos recuerda que cada vida
es valiosa ante los ojos de Dios. En un mundo que a menudo ignora o trivializa el valor de las personas, su ejemplo nos llama a ser defensores de la dignidad humana, a luchar por la justicia y a mostrar compasión hacia los más vulnerables. ¿Cómo puedes, en tu entorno, ser una voz de esperanza y justicia para quienes lo necesitan? Al final, la historia de Rispa no solo nos habla de amor, fe y perseverancia, sino también del carácter de Dios. A través de su experiencia, vemos a un Dios que no ignora el sufrimiento humano, que escucha el clamor de los afligidos y que actúa en el momento adecuado para traer restauración. Esta verdad nos llena de esperanza y nos anima a confiar en su propósito, sabiendo que nada de lo que hacemos por amor o justicia es insignificante a sus ojos. Hoy, al reflexionar sobre la historia de Rispa, pregúntate, ¿cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida? ¿Cómo puedes convertir tus propios desafíos en un testimonio de fe y esperanza? Recuerda que, al igual que Rispa, tus acciones tienen el poder de impactar no solo a quienes te rodean, sino también de dejar un legado que trascienda el tiempo. Ahora es el momento de reflexionar profundamente sobre lo que esta historia nos enseña. La valentía de Rispa, su amor incondicional y su fe activa nos muestran el impacto eterno que pueden tener nuestras acciones cuando confiamos en Dios, incluso en medio del dolor. Rispa, una mujer aparentemente insignificante a los ojos de su sociedad, se convirtió en un testimonio vivo de que Dios ve, escucha y actúa en favor de aquellos que perseveran en su propósito. Hoy, Dios te llama a tomar una decisión. Así como Rispa confió en que su clamor no sería ignorado, tú también puedes confiar en que Dios está atento a tu sufrimiento, tus oraciones y tus acciones. No importa cuán oscuro parezca tu camino, Él tiene un plan de restauración y esperanza para tu vida. Abre tu corazón a su llamado, entrégale tus luchas, tus temores y tus sueños. Permite que su amor transforme tu vida y te guíe hacia un propósito eterno. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien más que necesite recordar que con Dios nada es imposible. Hoy es el día para confiar plenamente en Él y vivir una vida marcada por la fe y la esperanza.